Noches, jóvenes. Buenas noches a todos. Sí, todo bien, ya está. Buenas noches a todos. Estamos en vivo. Martes 25 de abril, 8:30 de la noche. Ya estamos entonces en vivo. Vamos a desarrollar el curso de literatura. Buenas noches, Nicole, Mayrín, Sergio, Jesús, John, Lisbeth, José. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Ahí está. Hoy día es, ya saben, martes. Hoy día es martes de engreimiento literario, ya sabes. Vamos a compartir pantallita. Ahí está. Ahí se alcanza. A ver, vamos a poner. Ahí está. Ahí se alcanza. Se alcanza a ver la camarita todavía. Jaime, Sergio. He activado la cámara, pero no sé si se alcanza a ver. Sí, ya está. Qué raro, yo no me alcanzo a ver. ¿Cuántos somos en reunión? A ver. Ah, somos 56. Ya. Ya. Vamos a ir ahí. Ahí ya, para que puedan, para poder trabajar. Alcanzaban a ver ya la diapositiva para hacer un poquito, una revisión teórica y luego ya vamos con todo, con las preguntas. Se acabó, se apagó el micro. Ahí está. Ya está. Ahora sí. Qué raro, yo no me alcanzo no alcanzo a ver a ver, mostrar mi propia vista. Ah, ya, ahí sí ya me puedo ver. Ya vamos a compartir pantallita, ¿ya? Vamos a compartir pantallita y empezamos con nuestro martes de engreimiento literario, ¿ya? Lo voy a reducir aquí. Ahí está. Y vamos a ponerlo en un modo presentación. Empezamos entonces. Vamos a revisar ahora lo que corresponde al siglo de oro. Acá estoy yo con el micrófono de Yo Soy, ya te había advertido ya. Ahí está. El siglo de oro, también conocido como Edad de Oro, es la etapa de esplendor. El siglo de oro
Ahí está. Hoy se engríe, hoy se lee, dice. Está fino, profe. Ahí está otra cosita, otra cosita, dice. Dice, el siglo de oro, ahí está con mi micrófono de Yo Soy, de la Voz Perúa. Ahí está el microfonito de la Voz Perú, ahí está. Ya luego hacemos karaoke. Este, el siglo de oro, también conocido como Edad de Oro, es la etapa de esplendor cultural. ¿Ya? Es la etapa de esplendor cultural en ese país. Es la etapa de esplendor cultural. Surgen los más grandes intelectuales en poesía, en narrativa, en teatro. Por ejemplo, en poesía, pero el siglo de oro abarca dos etapas literarias. El siglo de oro abarca el Renacimiento del siglo XVI y el siglo de oro también abarca el barroco del siglo, también abarca el barroco del siglo, de lo que conocemos como el siglo XVII, el barroco del siglo XVI y el barroco del siglo XVII. O sea, también abarca, ¿ya? Abarca el barroco del siglo, el renacimiento del siglo XVI y el barroco del siglo XVII. Surgen poetas, por ejemplo, renacentistas como Garcilaso de la Vega, el autor de Églogas, famoso Salicio Nemoroso. Surgen poetas como Fray Luis de León, el autor de A la vida retirada, pero también se desarrolla la poesía barroca con Luis de Góngora y Argote, el autor de Soledades, de Fábula de Polifemo y Galatea. Surgen autores, por ejemplo, como Francisco de Quevedo, que es un poeta barroco, el autor de A un hombre, El Parnaso español, claro, el autor del Parnaso español y también ambas, todo lo que podamos vamos a avanzar, hasta el último segundo. Eh, Francisco de Quevedo es el autor, por ejemplo, es el autor de El Parnaso español. También tiene un poema donde se burla de la nariz de Góngora, a un hombre de gran nariz, y tiene una novela picaresca que se llama La vida del buscón, llamado Don Pablos, por ejemplo. También se desarrolló la narrativa renacentista, y está la obra anónima El Lazarillo de Tormes. Está también dentro del barroco renacentista Miguel de Cervantes Saavedra, muy bien Brisa, Vilca Oropesa, Miguel de Cervantes Saavedra con el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. También se desarrolló el teatro, sobre todo el teatro barroco, sobre todo el teatro barroco. Aquí mi equipo de producción me trae mi agüita. Tú sabes que los artistas vivimos de nuestra voz, tú sabes. Tú que eres artista me entiendes que los artistas vivimos de nuestra voz, de nuestra imagen. Eh, en teatro tenemos, por ejemplo, al padre del teatro español, que es Lope de Vega. Lope de Vega, con sus obras, la más conocida, Fuente Ovejuna. Pero también tenemos a Calderón de la Barca con La vida es sueño. Empecemos entonces, hasta donde el tiempo lo permita, un pequeño repaso teórico del siglo de oro español I, poesía renacentista. Y dice así, y dice así. Dentro del Renacimiento y el Barroco, recordemos que el siglo de oro o edad de oro abarca dos etapas literarias, abarca el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Se desarrolló la lírica con Garcilaso y Fray Luis de León, como ya lo comenté, la narrativa, donde está la obra anónima El Lazarillo de Tormes, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, o Jorge de Montemayor con Diana, y está el inicio del teatro, todavía la formación del Teatro Nacional. Durante el barroco, siglo XVII, en poesía tenemos a Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo, como ya lo comenté. En narrativa, como muy bien decía Brisa, tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra con el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y también, por un sol más a grande su combo pedido, tenemos a Mateo Alemán con el pícaro Guzmán de Alfarache. Y en teatro tenemos a Fuente Ovejuna, como lo decía John, con Fuente Ovejuna
de Lope de Vega, Félix Lope de Vega Carpio, el padre del teatro español, el creador del drama, el que inventó el drama en el teatro. Los griegos habían inventado la tragedia, los griegos habían inventado la comedia, pero el dramaturgo español Lope de Vega inventó el drama. Tenemos a Tirso de Molina con El burlador de Sevilla, Tirso de Molina con El burlador de Sevilla y Calderón de la Barca con La vida es sueño. Vamos con algunas características relevantes del siglo de oro español. Lo más relevante, ¿ya? Lo más relevante para luego hacer las preguntitas. Es el periodo de esplendor cultural, abarca dos etapas, el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. La influencia de la Iglesia en la Edad Media va a verse trastocada con el desarrollo de la burguesía. El costumbrismo se expresó, el costumbrismo es peruano, nació en Ecuador, pero llegó acá a Perú con el autor de Un viaje, Felipe Pardo y Aliaga. El costumbrismo se expresó a través del teatro, la comedia tipo festivo. El costumbrismo se expresó a través del periodismo, los artículos periodísticos, y también a través de la lírica satírica, ¿ya? Xiomara Ramírez, ahí respondiendo también las preguntitas que siempre nos hacen en el chat, porque tenemos el chat abierto, ¿ya? Te decía entonces que el Renacimiento surge producto de la burguesía como una nueva clase social y del humanismo como una base filosófica. El Renacimiento como movimiento cultural surgió en Italia, exactamente en la ciudad de Florencia, llega a España con Juana de Castilla y logra su esplendor durante los reinados de Carlos I y Felipe II. Ya hay un pequeño organizador visual, a los que les gusta historia universal, puedes también relacionar la literatura con la historia. ¿Qué más? ¿Qué otras características tenemos sobre el Renacimiento que se desarrolló principalmente durante el siglo XVI? El hombre renacentista, a diferencia del medieval, el hombre renacentista, el Renacimiento se caracteriza porque todo gira en torno al ser humano. Y si todo gira en torno al ser humano, podemos decir que el Renacimiento se caracterizó por ser antropocentrista. Por ser antropocentrista. Muy bien, antropocentrista. En cambio, la Edad Media se caracterizó por ser teocentrista. Muy bien, Brisa. El Renacimiento se caracterizó por el individualismo. Se llega a la verdad mediante la razón. Se llega a la verdad mediante el conocimiento, ya no mediante la fe. Ya no mediante la fe, sino mediante el conocimiento. El siglo XVI fue desde todo punto de vista entonces de gran importancia para la historia de España. La grandeza de aquella época se debió en parte al auge en la vida política, así como en el campo técnico, literario y el desarrollo del humanismo. ¿Qué otras características relevantes tenemos del Renacimiento? Que el auge empieza a fines del siglo XV, exactamente en 1492, fecha importante porque se descubre América, porque se casan los reyes católicos y porque Antonio de Nebrija publica la primera gramática del castellano. Es decir, se logra una unidad territorial, una unidad política, pero también una unidad cultural. Una unidad cultural. Observamos entonces que el siglo XVI presenta en sus comienzos varios hechos que respaldan el poder de España. No solo va a estar sustentado por la fuerza y el coraje español, sino también por las primeras realizaciones del pensamiento y de la creación artística. Con la divulgación e intensificación de la doctrina humanística, de las ideas de el holandés Desiderio Erasmo de Róterdam y del Renacimiento italiano, se conforma el ambiente donde iba a florecer una de las más brillantes épocas de todos los tiempos, el siglo de oro español. Los tres grandes poetas del Renacimiento español son Garcilaso de la Vega,
Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, los tres grandes poetas del Renacimiento español. Dentro de la poesía renacentista se desarrolla la escuela italiano-petrarquista. Garcilaso va a ser el máximo representante y es quien va a llevar al apogeo la poesía, la lírica, dentro de los cánones, modelos, paradigmas, moldes del verso al itálico modo. También conocida, ya te he dicho, escuela italiano-petrarquista. ¿Por qué? Porque recibió la influencia del poeta italiano Francesco de Petrarca, el autor del Cancionero. Es Garcilaso de la Vega, el español, no confundir con el inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, el español, es quien hace triunfar el verso endecasílabo, es decir, el verso de 11 sílabas métricas, que fue introducido por el Marqués de Santillana y por Juan Boscán, pero que Garcilaso lo lleva a su máximo esplendor. El verso endecasílabo, es decir, el verso de 11 sílabas métricas, ya habían aparecido en obras del poeta italiano Dante Alighieri, en Divina Comedia, pero también con Francesco Petrarca, por si acaso. También habían aparecido con el maestro Francesco Petrarca. Ya, tenemos entonces ahí las escuelas italianas. Dentro de esta escuela italiana, tenemos también las estrofas, ¿ya? Las estrofas. Ya, ok. Tenemos, por ejemplo, las estrofas italianas. Garcilaso de la Vega, el español, hizo uso de estrofas italianas. Por ejemplo, usó el terceto, cuya estructura presenta 3 versos en decasílabos, es decir, 3 versos de 11 sílabas métricas. También usó la lira, que está compuesta de 5 versos, 7, 11, 7, 7, 11. La lira está compuesta de 5 versos. En ese orden, hay que respetar ese orden. 7, 11, 7, 7, 11. Es decir, un hectasílabo, un endecasílabo, un hectasílabo, otro hectasílabo y un endecasílabo. En ese orden. Profesor, ¿y qué tal si encuentro una estrofa, cuando analizo una estrofa, encuentro hectasílabos y endecasílabos, pero no respetan ese orden? Si encuentras una estrofa con versos de 7 y versos de 11, es decir, hectasílabos y endecasílabos, pero no respete ese orden, se va a llamar silva. La estrofa se va a llamar silva, pero ya no es una estrofa italiana. ¿Qué otras estrofas utilizó Garcilaso de la Vega, el español? Usó el soneto, que está formado de 2 cuartetos y 2 tercetos, siempre con el predominio del verso endecasílabo, es decir, el verso de 11 sílabas métricas. También usó la octava real o octava rima, que son 8 versos, pero siempre predomina el verso endecasílabo, el verso de 11 sílabas métricas. También usó la estancia, que son 14 versos, pero siempre predomina el endecasílabo y también el hectasílabo. Son estrofas italianas que usó Garcilaso de la Vega, el español, en su poesía. ¿Qué tópicos o temas se usó durante la poesía renacentista? Por ejemplo, se usó el Beatusil, que significa dichoso aquel. Este tema se advierte en el poema cuando se alude a la vida apacible del pastor, cuando se elogia la vida campestre, cuando el ser humano, cansado del trajín de la vida cotidiana, anhela una vida sosegada, tranquila y armoniosa, siempre en contacto con la naturaleza. Mucho se suele confundir este tópico con el tópico locus amoenus, que significa lugar ameno. El tópico locus amoenus o lugar ameno se evidencia, en este tópico, se evidencia el armónico paisaje lleno de sobriedad, lleno de moderación. Se desecha lo feo y se pone de relieve la atmósfera bucólica, es decir, el campo. En el Beatus Sile se centra en el pastor, en el campesino. En cambio, en el Locus Amenus, el centro, la protagonista es la naturaleza. El protagonista es el campo.
el campo. El paisaje siempre se nos presenta como armónico y bello. Muchos confunden el tópico Beatus Sille y Locus Amenus porque tienen en común la naturaleza. Pero en el Beatus Sille dice dichoso aquel, se centra en aquel, en el campesino, en el pastor. En cambio, en el Locus Amenus significa lugar ameno, se centra en el lugar, en la naturaleza, en el campo. También se usó el tópico del Carpe Diem, que significa ver el día y gozar el momento. ¿En qué consiste este tópico? Este tópico consiste en el goce de la juventud, de la belleza corporal. El tiempo destruye la juventud y la belleza. También se toca tópicos en español, como el amor. El amor es un sentimiento que construye un reflejo de belleza absoluta. Ahí está, para que te acuerdes de tu ex. El amor contribuye a la armonía del universo cuando es correspondido. Cuando el amor es correspondido, ¿ya? Cuando el amor es correspondido, cuando el amor es correspondido, cuando el amor es correspondido, el universo confabula para que todo te vaya bien. Es la belleza absoluta, la armonía. Pero cuando el amor no es correspondido, el universo confabula para que todo te vaya mal. Y eso en literatura se llama caos. Y eso en literatura se llama el caos. Se llama el caos, el desorden. Está cuando el amor no es correspondido por diferentes motivos, porque terminan contigo, porque no corresponden a tus sentimientos, porque te dicen no eres tú, soy yo, te mereces a una mejor persona, no te quiero hacer daño, etcétera. Ya, no tengo tiempo, estoy ocupada, ya. El amor no, en otras palabras, el amor no es correspondido. No, no puedo jugarme así a días del examen de admisión. No, 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 no se puede jugar así, por favor. No se pueden jugar así. Tú sabes que tu compañerita está en terapia, tú sabes que están en terapia, tú sabes que poco a poco estás superando y cómo te vas a jugar así. Ya. Entonces, cuando el amor no es correspondido, equivale primero tus estudios, primero quiere ingresar, luego ya hablamos de ello. Ya está. Muy bien. Ya, no se pueden jugar así previo a un examen de admisión. Ya. Entonces, recuerda, en síntesis, si el amor es correspondido, equivale a la absoluta, a la belleza absoluta. Ya estás feliz, hasta te bañas, estás motivado, quieres postular, hasta quieres ingresar. Pero si el amor no es correspondido, equivale al caos, al desorden. Estás flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Ya no quieres postular, no quieres dar simulacro, nada ya. También abordan el tema del destino, pero el tema del destino enfocado de manera distinta al de los griegos. Tú sabes que para los griegos el destino ya estaba impuesto. Acuérdate de Edipo Rey. Por más que el hombre intente escapar a su destino, termina atrapado por él. En cambio aquí por lo menos hay una esperanza. Ahí está. Muy bien, muy bien. Claro, la mejor venganza, dice el crecimiento, claro, que ve en tus estados que eres feliz, que eres un ser exitoso. El destino en el mundo griego se impone frecuentemente para que diga por qué lo perdí, por qué la perdí. Sin embargo, ya déjalo, si te engañó por Macanaki, déjalo, ¿qué vas a hacer? Luego ya se va a dar cuenta que tú valías la pena. Sin embargo, el ser humano sí tiene la posibilidad de enfrentar el destino. Es decir, que el hombre en el destino para el renacentista, el destino para el renacentista, el destino para el renacentista, hay un destino, pero el ser humano tiene la posibilidad de poder enfrentar. Por ejemplo, ustedes pueden cambiar su destino este domingo. Va a cambiar toda tu vida. Va a cambiar tu expectativa, tu motivación, la aceptación en la sociedad, va a cambiar tu futuro, tu proyecto de vida va a mejorar, tus amistades, tus preocupaciones van a cambiar, van a cambiar. Cuando ingresamos a la universidad nos cambia el mundo, la universidad nos cambia todo nuestro entorno. Vas a tener vas a tener una mayor motivación, ¿ya? El máximo representante, ya sabes, Garcilaso de la Vega, en la escuela italiano petrarquista,
Su musa se llamó Isabel Freire, la portuguesa, hermosa. Luego tenemos que compuso, para ella le dedicó todo, a 3 églogas, que son poemas pastoriles, 2 elegías, que son poemas tristes, una epístola, que es una carta en tono confesional, 5 canciones, 38 sonetos, y estas obras felizmente se conocieron gracias a su amigo Juan Bosca. Aquí un organizador visual de todo lo que hemos visto, para que puedas repasar en casa. Ya las diapositivas lo compartí con tus tutores, con tus coordinadores, ellos lo van a compartir contigo. La égloga pertenece al género lírico porque es poesía, su especie es égloga, es decir, que son composiciones poéticas pastoriles donde los personajes, es decir, pastores, están idealizados porque tienen un lenguaje culto. Los temas que predominan son el amor y la naturaleza. Y estas obras de Garcilaso, el español, están escritas, esta obra, Las églogas, para un círculo minoritario, para un público culto, ¿ya? No está escrito para la gran masa. La égloga está compuesta preponderantemente en estancia de 14 versos. Tenemos a 2 pastores, a Salicio y a Nemoroso. Profesor, ¿por quién sufre Salicio? Por Galatea. ¿Por quién sufre Nemoroso? Por Elisa. Vamos con, ya. Salicio y Nemoroso son 2 sufridos. Como tú comprenderás, Salicio y Nemoroso son un par de sufridos. Es más, por ello, si hubiesen vivido en esta época, hubiesen formado un grupo de WhatsApp contigo donde tú hubieses sido el administrador. 2 hombres, 2 pastores que sufren por amor. Salicio se muere, está enamorado de Galatea, pero Galatea es indiferente, fría, hace lo que quiere con él. Salicio es un cosito, es el Rodrigo Cuba de la época. Salicio sufre así por Galatea. Galatea hace lo que quiere, lo deja para irse con otro. Profe, ¿está hablando de Salicio o de mí? Bueno, iguales. Vamos entonces con Salicio. Oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea, estoy muriendo y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas. Salicio sufre porque Galatea lo ha dejado para irse con otro hombre. Profe, está hablando de Salicio de mí, igual es, ya te he dicho ya. Pero también tenemos a Nemoroso. Nemoroso sufre por Elisa, pero su dolor es porque Elisa está muerta. Ha muerto el día del parto. ¿Quién me dijere, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? Ahí está. Vamos a continuar. Y hay otro organizador visual donde sintetizamos todo lo que te estamos explicando. Y ya, yo creo que podemos ir ya por un primer grupo de preguntas. Tenemos más diapositivas, no creas que ahí queda, no creas que ahí queda todo, ¿ya? Tenemos más diapositivas, sino que vamos a ir con, las preguntitas. Ya vamos a ir con las preguntitas. Vamos a compartir pantallita. A ver. Sin miedo, vamos, sin miedo al éxito. Vamos con todo. Y dice así. A ver, ustedes me dicen, yo ya estoy compartiendo las preguntas. Dime, confírmame si ya se ve. Sí se ve, no se ve. A ver, escribe para ir resolviendo juntos. Claro que aquí las preguntas son de todo el siglo de oro. Hemos visto una primera parte, pero vamos a seguir. Todavía es temprano, recién son 9:02. A ver, te leo. Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Perfecto. Pregunta 1 de examen de admisión, dice acá. Esto es cultura general, ya todo, acá todo siglo de oro, renacimiento, barroco, poesía, narrativa y teatro, con todo. No corresponde con respecto a la vida y obra de Cervantes. A ver, no corresponde. Si tú buscas en tus apuntes, si buscas a Miguel de Cervantes Saavedra, vamos a verificar en su biografía, ¿ya? Vamos a verificar en su biografía. Recuerda que Miguel de Cervantes Saavedra es uno de los 4 genios de la literatura universal. ¿Al lado de quién? Al lado de Homero, del italiano Dante Alighieri,
y del inglés William Shakespeare. Miguel de Cervantes Saavedra, conocido como el Manco de Lepanto, conocido como el Boccaccio español, Miguel de Cervantes Saavedra escribió la mejor obra en idioma español, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra nace en 1547, nace en Alcalá de Henares. Participa del combate o batalla de Lepanto, fallece en 1616. La respuesta, como muy bien decían ustedes, sería la D. Dice aquí, los verdaderos nombres del caballero de la Blanca Luna. Uy, ese es el bachiller Sansón Carrasco. Y de Dulcinea del Toboso, la musa. Dulcinea es el nombre que el Quijote le da a su musa, pero el verdadero nombre de esta campesina que no era fea, sino que recuerda que el Quijote está enamorado. Dulcinea no era fea, Aldonza Lorenzo no era fea, ya era horrible, que es diferente, era horrible. Pero cuando estás enamorado, ¿cómo la ves? Tú la ves hermosa. Ya cuando se te pase el amor, ves la realidad. Ya cuando se te pase el amor, ves la realidad. Ya está. Ahí tienes entonces las dos primeras respuestas. La 1, la D, anótalo, ¿ah? La 2, la E. Pregunta 3. Ya cuando se te pasa el efecto del amor, dices, pero ¿por qué no cambié mis lentes? Quiero hacer una denuncia contra Ópticas GMO. Ya está. GMO. El interés por temas como el destino del hombre, el libre albedrío y el triunfo de la razón se desarrolla en un drama escrito por Calderón de la Barca. La mejor obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño, donde el padre llamado el rey Basilio, el rey de Polonia, encierra a su hijo Segismundo, dejándose llevar por el destino, consulta a los astros y entiende que el hijo que va a tener, le dicen que el hijo que va a tener cuando sea adulto se iba a portar déspotamente. Así que el rey Basilio encierra a su hijo en un calabozo, en una torre, en el calabozo de una torre, en el sótano de una torre. Le oculta al pueblo que tiene un hijo príncipe heredero, hasta que llega Rosaura y le comunica al pueblo que el príncipe está encerrado. El pueblo libera a Segismundo para evitar que Astolfo, el duque de Moscovia, un arribista que se encontraba en Polonia, asume el trono al aparentemente no haber un príncipe heredero. La vida es sueño, de Calderón de la Barca, se estrenó el año pasado en el Teatro Municipal de Lima, se estrenó en marzo-abril en el Teatro Municipal de Lima, y si no la fuiste a ver, atento a si se puede hacer un tercer estreno o una tercera presentación, ¿no? Este año, en el Teatro Municipal de Lima. Introduce, lo vimos en la diapositiva, introduce el itálico modo a España. Fue maestro de Garcilaso. Juan Boscán. Quien introduce el verso en decasílabo España es Juan Boscán. Gracias a él se conocieron las obras de Garcilaso, maestro de Garcilaso. Quien introdujo el Renacimiento a España fue Juana de Castilla. Es diferente. En cambio, Juan Boscán y Marqués de Santillana introdujeron el verso al itálico modo. Autor que pertenece a la escuela salmantina. Va facilito, Fray Luis de León. Pero el otro pertenece a la escuela conceptista, Francisco de Quevedo. La C. Garcilaso pertenece a la escuela italiano-petrarquista. Fray Luis de León pertenece a la escuela salmantina. Francisco de Quevedo pertenece a la escuela conceptista. Luis de Góngora Argote pertenece a la escuela culterana. Mientras que Fernando de Herrera pertenece a la escuela sevillana y Cristóbal de Castillejo pertenece a la escuela tradicionalista. La C, por favor. Marca la C. Siga, profesor, siga, no se me distraiga. Ya. Pregunta 6. Con todo hasta el último minuto, ¿ah? Y seguimos con las diapositivas. Se excluye de ser
una característica de la obra de Garcilaso. Métrica italiana, hemos visto que sí en la diapositiva. Temas favoritos, el amor y la naturaleza, el amor y la naturaleza. Figuras rebuscadas y oscuras, no. Quien usa figuras rebuscadas y oscuras es Luis de Góngora y Argote. Por eso pertenece a la escuela barroca culterana. Quien usa figuras rebuscadas, oscuras, hace uso de un retorcimiento formal. Ese es Góngora, Luis de Góngora y Argote. 6C. Con respecto a Lope de Vega, el padre del teatro español, el creador del drama, el autor de Fuente Ovejuna, conocido como el Fénix de los Ingenios, como el monstruo de la naturaleza, señale lo verdadero o falso. Señale lo verdadero o falso. A ver, si buscas en tus apuntes toda la información de Lope de Vega, aunque mucho más vas a encontrar de Calderón de la Barca, sí, mucho más vas a encontrar de Calderón de la Barca, dice ahí, en Lope de Vega, dice, uy, 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 por ejemplo acá, aquí ya encontramos lo falso ya. Representa el teatro cortesano, eso es recontra falso. Muy prolífico en su producción, recontra verdadero. Muy prolífico en su producción, recontra verdadero. Recordemos que Lope de Vega compuso 1800 obras y tuvo la misma cantidad de mujeres en toda su vida. Una peruana se enamoró de Lope de Vega. ¿Cómo se llamó la peruana que se enamoró de Lope de Vega? La peruana que se enamoró de Lope de Vega fue Amarilis, cuyo verdadero nombre de la guanuqueña sería María de Rojas y Garay. Dice aquí, autor del alcalde de Zalamea, pero no, el autor del alcalde de Zalamea es Calderón de la Barca, así que eso sería falso. Lope de Vega fue conocido como el Fénix de los Ingenios y el monstruo de la naturaleza, por supuesto. Por supuesto. Compuso dramas históricos, por supuesto. Compuso dramas de tendencia histórica, verdadero. Ya está. Ahí no se marca clave, sino se marca verdadero o falso. Verdadero, verdadero, falso, verdadero o falso. Ya está. Muy bien, José Dávila. Amarilis. Verdadero nombre, María de Rojas y Garay. Guanuqueña, en esa época 16 años. Lope de Vega tenía 54 años. El amor es el amor. Pero no era simpático. Si tú ves, si googleas ahí imagen de Lope de Vega, no. Sino que era literato. Y todo literato tiene un buen discurso. ¿Ya? Un buen discurso. Ahí está. Le gustaba Madurito a Marilis. Ya está. Admiraba, ¿no? La admiración puede hacer que tú te enamores de alguien. Admirar, admiras, admiras. Ahí está. Se excluye de la vida de sueño. ¿Quién no tiene que ver con la vida de sueño? A ver, Clarín, Rosaura sí tiene que ver, Clarín tiene que ver, Estrella tiene que ver, Basilio, pero Laurencia no tiene nada que ver. Laurencia no tiene nada que ver porque Laurencia es un personaje de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. En cambio, Clarín, Rosaura, Basilio, Segismundo, Astolfo, Clotaldo son personajes de la vida de sueño. 9. 9. Representante de la escuela salmantina en la lírica española, obvio, Fray Luis de León. Recuerda, Fray Luis de León, escuela salmantina. Fernando de Herrera, escuela sevillana. Francisco de Quevedo, escuela conceptista. Garcilaso de la Vega, escuela italiano-petrarquista. Ya está. Juan Boscan es un tradicionalista, él no. O italiana, ¿no? Relacione. Uy, está sencillito esto. Fray Luis de León, a la vida retirada, te lo declamo. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido. Fray Luis de León a la vía retirada. Luis de Góngora y Argote, fábula de Polifemo y Galatea. Francisco de Quevedo, la vida del buscón llamado Don Pablo. Entonces, 1 con B, 2 con C, 3 con A. Ya salió, ¿no? La E. La E. ¿En qué obra Garcilaso presente el amor de los pastores? Te declamé. ¿Te acuerdas de tus primos hermanos Salicio y Nemoroso, un par de sufridos? Ya está. La obra se llamó Églogas, a Salicio y Nemoroso, autor Garcilaso de la Vega, el español. Anótalo, ¿ah? 10E, 11A. Profesor, ¿y vamos a resolver todas las preguntas? Por supuesto, todas las preguntas, todas. Profesor, ¿y tenemos más diapositivas? Es lo que nos sobra, diapositivas para ustedes. 12. Relacione un autor con una obra. Ese tipo de preguntas viene bastante en Villarreal. Bueno, vamos a repetir, ¿no? Lo hemos hecho en la preguntita anterior. Soledades es una obra que pertenece al poeta culterano barroco Luis de Góngora. El Gran Teatro del Mundo es una obra que pertenece al dramaturgo culto Pedro Calderón de la Barca. Y El Perro del Hortelano es una obra que pertenece al padre del teatro español, Lope de Vega, el autor también de Fuente Ovejuna. En consecuencia, la A se vincula con 1, la B se vincula con 3 y ya salió, pues la A, ya salió ya. 13, vamos a subir un poquito. 13. Relacione un autor con una obra. Uy, está más sencillito. A ver, Calderón de la Barca, primero con lo que sabes. Calderón de la Barca, La vida es sueño. Miguel de Cervantes Saavedra, La Galatea. Y Lope de Vega, La dama boba. En consecuencia, 1 con B, 2 con C. Y ya salió, ¿no? La D. Anótalo, por favor. 13 dedo. 13D. Ya está. 14. Uy, el mío sí, también sabemos. Acá sabemos todo. Lo bueno que tú y yo sabemos lenguaje, literatura, razonamiento verbal. Somos gente culta. Ahí está. Por eso te enseña a ti un sanmarquino de la especialidad de lenguaje, literatura y comunicación. En el cantar de Mío Cid, ¿qué pretendían los infantes de Carrión? En el cantar de Mío Cid, ¿qué pretendían los infantes de Carrión al azotar a las hijas del héroe? Pretendían humillar la honra de Rodrigo Díaz de Vivar. Pretendían ofenderlo. En otras palabras, maltratar la honra de don Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, que significa el vencedor, el ganador de batallas. Pregunta 15. Pregunta 15. ¿Quién obliga a Don Quijote? ¿Quién obliga a Don Quijote a regresar a su casa? Quien obliga a Don Quijote a regresar a su casa fueron varios, ¿no? Sansón Carrasco, por ejemplo. Disfrazado como el caballero de la Blanca Luna. El bachiller Sansón Carrasco primero se disfrazó del caballero del bosque o de los espejos, pero el Quijote le ganó. Luego el bachiller Sansón Carrasco se disfrazó del caballero de la Blanca Luna y ahí sí vence al Quijote. Y como el Quijote es un caballero, cumple su palabra de regresar a casa. En su locura, ¿no? En Fuente Ovejuna destaca el tema del honor. El tema del honor. Tanto en Fuente Ovejuna como en La vida es sueño son obras que tienen como punto de encuentro el honor. Destaca el honor. También destaca la justicia colectiva. La justicia, el pueblo mata al comendador para hacer justicia con sus propias manos. Por eso los jueces preguntan, ¿quién mató al comendador? El pueblo no contestaba. Estoy preguntando, ¿quién mató al comendador? No querían contestar. ¿Quién mató al comendador? Y todos ya recién contestaron. Fuente Ovejuna, señor. Muy bien, muy bien.
Vamos a castigar a ese maldito. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, señor. Vamos de nuevo. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Muy bien, está muy bien que digan quién lo mató. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, señor. Lo que decía el pueblo es que el pueblo se llamaba Fuente Ovejuna, que todos lo habían matado. Que todos lo habían matado, ¿no? Porque lamentablemente las autoridades no hacían nada, así que el pueblo decidió acribillar a Fuente Ovejuna, quien abusaba, violaba a las mujeres, a las pastoras, como Laurencia. Era un déspota, era un tipo corrupto, ¿no? Y el pueblo, cansado de quejarse y que no les hagan caso, mataron al comendador. Es una obra de Garcilaso, uy, las églogas que te las he declamado, de Salicio y Nemoroso. Identifique la obra de Góngora, uy, Soledades. Hay dos obras de Góngora que no debes olvidar: Soledades y Fábula de Polifemo y Galatea. Soledades y Fábula de Polifemo y Galatea. Góngora es un poeta barroco culterano, muy culto. ¿Cuál de las siguientes obras pertenece a Tirso de Molina? El burlador de Sevilla, lo vimos en la diapositiva. Lope de Vega, Fuente Ovejuna. Tirso de Molina, el burlador de Sevilla. Calderón de la Barca, La vida es sueño. No te olvides, ¿ah? 17E, 18B, 19E, exitosa, 9 y 20. Ya parecemos locutor ya. Hoy no me exploten, ¿ah? Ya. Ahí está. 20. Ahí está. Profe, usted era, ¿no? Exitosa. Usted era, profe, ¿por qué recién sacó su voz? Es que nunca prendía su cámara. Ya está. En la lírica de la escuela italiana. Ahí está, la inolvidable. Esta es la hora del lonchecito. En la lírica de les manda tus saludos, por favor. ¿De quién para quién? Dime de dónde llamas, ¿ya? Por favor, me pones en el chat tu saludo para quién. Anónimo, para que no se entere. En la lírica de la escuela italiana, un saludito. Ponme para quién, pues ponme para quién. ¿De quién para quién? Y si eres tímido como yo, solamente para quién. En la lírica de la escuela italiana se desarrolla el soneto, se desarrolla, lo vimos en la diapositiva, el soneto, el terceto, la lira, la octava real, la estancia. En el cantar del mío Cid, ¿qué pretendían los infantes de Carrión al azotar a las hijas del Cid? Deshonrar al Cid, abusar, humillarlo al Cid, humillar al Cid. Se le conoce como el poeta elegíaco, ¿ya? Y es autor de las coplas por la muerte de su padre. Ah, es un poeta del prerrenacimiento. Jorge Manrique, el gran difusor de las coplas. Son 40 coplas. Son 40 coplas. Las églogas son composiciones pastoriles, composiciones bucólicas, desarrolladas, compuestas en España, sobre todo por Garcilaso de la Vega. El español, no confundir con el Inca Garcilaso de la Vega. Repito, 20 la A, 21 la C, 22 la B, 23 la C, exitosa, 9 y 22. 24 y 25. Vamos a ver. 24. 24. Abigail se mata de risa, Abigail. El poeta lírico Fray Luis de León pertenece a la escuela, ya hemos dicho ya, escuela salmantina. Acuérdate. Fernando de Herrera, escuela sevillana. Fray Luis de León, escuela salmantina. Luis de Góngora y Argote, escuela culterana. Francisco de Quevedo, escuela conceptista. Ya está. Cristóbal de Castillejo, escuela tradicionalista. La dama que exhorta al pueblo de Fuente Ovejuna para tomar venganza es lamentablemente la dama abusada, a quien han violado. El comendador Fernán Gómez, marqués de Calatrava, ha violado a Laurencia. Así que se llama, esta mujer es Laurencia. Ella, después de ser abusada por el comendador, regresa y le dice: cobardes, ovejas sois, que me dejaron en manos del lobo. Vayamos a nuestras casas, busquemos cualquier tipo de arma,
Pero hoy tenemos que hacer justicia. Tenemos que hacer justicia. Laurencia es la que incita al pueblo, después de ser abusada, por el comendador para matar. José Luis, me decías de nuevo cuál. ¿Qué partecita deseas que repita José Luis Anampa? Me pusiste ahí en el chat de nuevo. Ah, las escuelas, repito. A ver, vamos a ver. O acá hacemos un cuadrito, ya ustedes lo copian si desean. A ver, voy a dejar un ratito el micro de La Voz Perú. Sino que cuando me alejo ya creo que no se escucha bien, pero vamos a escribir ahí. Lo van copiando conmigo, ¿ah? Porque sabes que es cruel el tiempo en televisión. Ya ahí tienen todas las escuelas. Está hermoso, mira. A ver, si deseas lo anotas o le tomas una capturita. Ahí tienes toditas las escuelas. Obviamente del siglo de oro español, ¿no? Renacimiento y barroco. Renacimiento y barroco. Ya está, me confirman en el chat cuando ya está copiado para poder continuar. ¿Ya? Para poder continuar. Ya tenemos la 24 y la 25. ¿Ah? Uy, vamos a regresarlo. Ah, ya, lo que es la pregunta ya acabamos. Entonces, si ya acabamos las preguntas y son 9:27, podemos ir con un poquito de teoría, ¿ya? Porque tengo otro grupo de diapositivas. Ya está. Ahí lo ha copiado tu compañero también en el chat para poder compartirlo con ustedes. Vamos con más repaso teórico, ¿te parece? Ya vamos con más. Vamos con un segundo bloque de diapositivas. Ya vamos con un segundo bloque de diapositivas. Hasta el último minuto, hasta que nos saquen del aire. Lo voy a poner en modo presentación para que esté hermoso. Ya las compartí con el tutor de ustedes, con su coordinador, coordinadora, y ellos le va a compartir a ustedes. Vamos, rapidito, siglo de oro 2, hasta que nos saquen del aire, ¿ya? Vamos con siglo de oro 2. Ya acabamos todas las preguntas, ¿ah? ¿Les parece? Siglo de oro 2. La narrativa renacentista, durante la narrativa del siglo XVI, de Renacimiento, los españoles crean la novela picaresca. La novela picaresca fue inventada por los españoles. Este tipo de novela fue inventada por los españoles.
pero ya no va a tener como protagonista un héroe, como Rodrigo Díaz de Vivar en el Cantar de Gesta Medieval. Ahora va a tener como protagonista un pícaro. Y un pícaro, ¿cómo es un pícaro? Como tu ex amiga, ocioso, vago, holgazán, mantenido, dormilón, no le gusta trabajar, o no, pirañita ya. Entonces el pícaro no es un héroe, el pícaro es un antihéroe. Y esta fue pregunta de examen de admisión. El pícaro es un antihéroe en oposición al caballero medieval, al caballero andante o místico. Entonces ya sabes quién es un pícaro. Entre paréntesis pone ex, ahí está. Una novela picaresca tiene una tendencia realista. Es un documento sociológico porque es una forma de acercarnos al modo de vida de las clases media y popular de España del siglo de oro XVI y XVII. Ya está. Del siglo XVI y XVII. 16 y 17. Emplea el humor y la sátira, es decir, que es realista pero con humor y sátira. Lamentablemente este tipo de novelas no tiene una unidad argumental sólida. Utiliza la forma narrativa autobiográfica. ¿Qué significa que utilice la forma narrativa autobiográfica? Que la obra está compuesta en primera persona. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Se compuso a lo largo de todo el siglo de oro, Renacimiento y Barroco, se compusieron muchas novelas picarescas. En el Renacimiento solo una, La vida, la que conocemos desde colegio, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Sin embargo, durante el Barroco se compuso más. Recuerda que La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades es una obra anónima. En cambio, durante el Barroco sí hubo obras con autor definido. Las aventuras del pícaro Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes Saavedra, La vida del buscón llamado Don Pablo, de Francisco de Quevedo, La pícara Justina, de Francisco López de Ubeda, y El diablo cojuelo, de Sebastián Vélez de Guevara. Y la obra más importante sería La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Esta obra sigue siendo considerada anónima, pertenece al género épico narrativo, es decir, que narra una historia. Su especie es la novela genuina picaresca, inventada por los españoles, donde el protagonista es un pícaro, ya sabes quién es un pícaro. El tipo de narrador que utiliza es el narrador protagonista, el narrador en primera persona, el narrador personaje, y el tipo de narrativa es tradicional, narrativa lineal. Es decir, que la historia está contada respetando un orden lógico y cronológico del tiempo. La obra está compuesta de un prólogo más 7 tratados, no capítulos, carácter realista, porque representa la crisis de la sociedad española del siglo XVI. Los escenarios y personajes son de clase bajo marginales, salvo el arcipreste de San Salvador. La tendencia es la sátira y el humor. Hay referentes geográficos que existen en España como Salamanca y Toledo, y el propio narrador nos dice: en este grosero estilo escribo. Es decir, que la obra no tiene un mayor ornamento formal, sino que está compuesta de episodios sueltos y algunos parecer inconclusos. El tema principal, la honra, la pobreza, la supervivencia. Otros temas critica al clero, los representantes de la Iglesia Católica, la violencia, la venganza, la oposición de clases sociales. Protagonistas o personajes: Lázaro, que es un antihéroe, la madre de Lázaro, el padrastro de Lázaro, el hermanito de Lázaro o hermanastro, el ciego, el clérigo, el escudero, el fraile de la Merced, el buldero, el pintor, el capellán, el alguacil, el arcipreste, la esposa de Lázaro al final, la criada. Y ahí además te compartimos 2 organizadores visuales para que puedas recordar la obra. Bien, jóvenes, hemos aprovechado hasta el último minuto como siempre. Les deseo lo mejor. Sé que todo les va a ir bien, así que cuídense muchísimo y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta siempre, jóvenes. Nos vemos.
Cuídense mucho.